lo que es historia clínica perinatal con base o enfoque de riesgo, dice, ¿no? A ver, un ratito, vamos a ver lo que sigue. Sigue entrando. Ya, tenemos un par de minutitos. Existe, o es donde se ha empezado, ¿no?, a hablar de esto de lo que es perinatología. Entonces, ahí es donde está el Centro Latinoamericano de Perinatología, en donde pues son ellos, ¿no?, los que hacen una serie de, vamos a decir, innovaciones, ¿no? Cosas sencillas, ¿eh? Cosas sencillas, como por ejemplo la cinta que utilizamos para la cinta CLAF, que utilizamos para poder medir altura uterina, que tiene una serie de parámetros. Esa, ¿no? Por ejemplo, el gestograma, la cuantificación de los movimientos fetales. O sea, son así pequeñas cosas que han hecho pues que no se le tome más importancia. ¿Esto con qué objetivo? ¿Por qué? ¿Para qué han hecho esto? Eso lo han hecho justamente con el objetivo de reducir muertes maternas, ¿no? O sea, ese es en sí ¿no?, vamos a decir, el fondo, ¿no?, de toda esta, ¿no?, de toda esta, de todos los estudios que hacen, de todos ¿no?, las nuevas definiciones, conceptos que trae para poder simplemente reducir la mortalidad materna. Como mortalidad materna sabemos pues que es, ¿no? No es la muerte de una mujer, como dice según la OMS, durante su embarazo o parto, que esto abarca hasta los 42 días después de la culminación del embarazo, ¿no? Va a estar asociada a cualquier causa relacionada o que es agravada por el embarazo, ¿no? Por el embarazo, durante el parto o durante el puerperio, ¿no? Entonces, tenemos como causas directas, indirectas y causas no obstétricas, ¿no? Dentro de las directas podemos mencionar, mira, la enfermedad hipertensiva del embarazo, la preeclampsia, ¿no? Preeclampsia, eclampsia, gel, hemorragias, causas infecciosas, abortos, partos obstruidos y complicaciones anestésicas, ¿no?, como causas directas. Bueno, otras definiciones que también cobran importancia, antes de hablar de lo que es en sí control prenatal, es saber, ¿no?, la tasa de mortalidad materna, ¿no? La tasa de mortalidad materna es el número de defunciones maternas por 100.000 mujeres en edad reproductiva, ¿no? Entonces, ¿qué mide el riesgo de morir? E incluye tanto la posibilidad de quedar embarazada, ¿no?, como de morirse durante el embarazo o el puerperio. Esta es su formulita, ¿no? Todas las defunciones maternas ocurridas en un año, ¿no?, sobre el número de mujeres en edad fértil. Los objetivos, ¿no?, de desarrollo, ¿no?, del milenio de las Naciones Unidas, pues se han planteado un gran desafío referente, pues, ¿no?, al monitoreo de los indicadores de las metas en lo que es salud sexual y reproductiva, ¿no? Y dentro de estas metas justamente está, pues, ¿no?, el evitar la muerte materna, ¿no? Existe una serie de sistemas, ¿no?, de información que deben estar orientados a facilitar el cumplimiento, ¿no?, de estos compromisos, ¿no?, además de garantizar, ¿no?, la calidad de prestaciones, ¿no?, que se brinda hacia las diferentes usuarias. En esta calidad de atención, ¿no?, se sustenta, dice, en la organización de los servicios
y un sistema de información adecuado que debe contar con una historia clínica apropiada y el flujo de información que garantice, ¿no?, a quien atiende el caso en el lugar o en el momento en que tenga que hacerlo, ¿no? Entonces, y así sale, ¿no?, el sistema informático perinatal, el famoso SIP. Esa es una imagen de ese equipo encabezado por el doctor Caldeiro Barcia, ¿no?, que prácticamente es un maestro en lo que es monitoreo fetal y lo que es perinatología, ¿no? El SIP, ustedes no sé si lo han escuchado, ¿no? Tiene es un sistema, ¿no?, a nivel latinoamericano, en donde pues se ingresa unos datos o la historia clínica perinatal, eh, lo ingresamos acá, lo pueden ingresar vamos a decir, en otro país, en Colombia, digamos, y esa información se comparte, se procesa, ¿no? ¿No? Todo eso. Entonces, si habrán visto ustedes, a ver, los que han hecho prácticas en el hospital, tenemos ahí justo cuando decimos el saloncito que tiene el salón pequeño al frente, ahí van a leer. Sí, ahí hay una computadora, los cuales tienen que ser llenados diariamente, ¿no? ¿Quiénes se encargan de eso? Bueno, es la parte de las señoras obstetrices, tienen que garantizar que todos los carnets perinatales tienen que ser ingresados a ese sistema, ¿no? A ese SIP, que es un sistema de internacional de perinatología. ¿Cuáles son sus objetivos? Como lo tienen ahí, es servir de base para planificar la atención, verificar y seguir la implantación de las prácticas basadas en evidencias, unificar la recolección de datos adoptando normas, facilitar la comunicación de los diferentes niveles, obtener localmente estadísticas confiables, favorecer el cumplimiento de normas, ¿no?, facilitar la capacitación del personal de salud, registrar datos de interés legal, facilitar auditorías, caracterizar a la población asistida, evaluar la calidad de la atención, ¿no?, categorizar los problemas y pues realizar investigaciones epidemiológicas operacionales, ¿no? Entonces, todo eso nos va, para todo eso nos va a servir lo que es el SIP, ¿no? El sistema, ¿no?, sistema informático perinatal. Entonces, lo tenemos en el Perú, lo tienen, ¿no?, en otros países, es un software, ¿no?, donde se ingresa todos los datos que te piden. Por ejemplo, ya viendo justamente qué partes tiene, pues, qué se ingresa, ¿no? Todos los datos que se ingresan ahí son, pues, justamente lo que es la historia clínica perinatal, ¿no? Y esta historia clínica perinatal es prácticamente es una historia clínica, solo que hecho en un formato, si usted ve, con bastantes cuadraditos, colorcitos para llenar, poner numeritos, nombres, marcar, ¿no? Ese es el carnet de control, ¿no? Y la parte que es identificación y antecedentes familiares, personales, antecedentes obstétricos, datos sobre la gestación actual, datos, tiene que constar ahí su admisión en el parto, si hubo algunas enfermedades de la madre, datos del recién nacido, datos del puerperio, hay una parte especial por lo que se egresa del recién nacido, si va a recibir anticoncepción, de repente terminó esto en aborto, ¿no? Admisión por aborto, de procedencia, qué procedimiento se realizó, o si se dio tratamiento, ¿no? La evaluación post-procedimiento, anticoncepción y el egreso. Todo eso está, ¿no? Justamente este sería un modelo, ¿no?, que está utilizado a nivel internacional, solo que algunos lugares lo han, no, sí, modificado, porque no hay nada que modificar, simplemente de repente lo han hecho
un poquito más colorido, ¿no? Para que no sea tan engorroso de llenar, ¿no? Porque aparentemente así, que parece una cosa bien complicada, ¿no? ¿Qué vamos a poner? De repente, este no es nuestro trabajo directamente, el de llenarlo, es trabajo de los que realizan los controles prenatales y la mayoría de controles prenatales lo realiza el personal de obstetricia. Como médicos solo tenemos unas 2 consultas nomás durante todo el proceso de gestación. Entonces, de que aparentemente esto a un principio parece muy complicado. Pero ese mismo modelo está en ese sistema, ¿no? De perinatología, el cual debe ser llenado diariamente, ¿no? Diariamente actualizado. Paciente ingresa hoy día, muy bien, como gestante, digamos, de 39 semanas, poner sus datos. Ha podido ocurrir algún problema, si le realiza una cesárea, entonces todo eso tiene que estar registrado, ¿no? En esto, hasta el momento del alta ¿no? de la paciente. ¿No? ¿Y cuál es el problema? El problema con esto, o sea, ¿qué tiene de extraordinario? Mira, al lado derecho tenemos un carnet adaptado a nuestro país, ¿no? Nuestro país. ¿Dónde está, decíamos, ¿no? Ahí te dan datos cómo se debe llenar, ¿no? Cómo es la forma adecuada. Entonces, bien, ¿no? Hay un año en el... ¿Qué edad tiene el hijo mayor? Ahí tiene, ¿no? Por ejemplo, su forma obstétrica, dice. O cuántas gestaciones previas tuvo. 3. Hemoglobina, 9, eso ya está mal. Y recuento leucocitario, 5.000, ¿no? Entonces, miren, prácticamente entonces no tiene nada de extraordinario de cómo llenarlo. Lo único es el gran problema es la desidia, o vamos a decir, el desinterés, o como quien dice, ¿no? Cuánta, cuántas interés, ganas o pasión le pones en lo que tú haces, ¿no? Y ahí está el problema, que algunos lo hacen por hacer, porque finalmente este carnet es muy importante para nosotros, para los médicos, que van a ver en algún momento el realizar su opinión o hacer una evaluación a la gestante en mención. Entonces, si tiene datos incongruentes, incompletos, por ejemplo, en esta parte de acá, casi por el medio donde dice tipo de sangre, por ejemplo. Sabemos que la mayoría somos O positivo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos debe llamar la atención? Los RH negativos, ¿no? ¿Por qué? Obviamente sabemos, ¿no? Por la gravedad que significa eso para el feto, ¿no? Para el recién nacido. Entonces, nosotros debemos confirmar si realmente es RH negativo y si es A o es B y hacer el seguimiento. En la gestación anterior se supone que se han dado cuenta de eso y le han colocado su vacuna anti-D, ¿no? Eso es cosas que tenemos que nosotros ver, ¿no? Y llevar de forma adecuada nuestro carnet de control prenatal. Igual, acá donde dice antecedentes obstétricos, esta es la fórmula obstétrica, y dice antecedentes, ojo, es muy distinto que yo te diga, dime la fórmula obstétrica. Se supone que al decir fórmula obstétrica consideras el embarazo actual, pero al decir antecedentes no incluye el embarazo actual, ¿no? Entonces ahí tienen que después tener bastante cuidado en llenar cuántas gestaciones tuvo, cuántos partos vaginales o si fueron cesáreas, ¿no? Todos esos te piden ¿no? que lo ingreses. Entonces con todo esto, es lo que es el control prenatal. ¿Quién quiere entrar? Un minuto, por favor.
Muy bien. Entonces, todas esas acciones se han, eh, este, se han hecho para hacer un control prenatal. Y bien, entonces, ¿qué sería un control prenatal? ¿No? Como dice ahí, el control prenatal es la vigilancia y evaluación integral de la gestante, ¿no? Y el feto, con acciones sistemáticas, periódicas, destinadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar mortalidad materna y perinatal. O sea, no solo va enfocado a la mamá, sino también al bebé. Por eso es que ese sistema de información perinatal no solo lo maneja la parte obstétrica, sino también la parte de pediatría. Ellos tienen su propio sistema en el cual también tienen que ingresar datos, ¿no? De los recién nacidos en las condiciones en que llegan, pues, ¿no? Desde lo que es el sexo, edad gestacional, edad gestacional, si hubiera alguna intercurrencia, ¿no? Es muy importante, ya muchos, para ustedes todavía que están en pregrado, para hacer sus tesis, lo pueden hacer de ahí. Entonces solicitan información y cantidad de trabajos de ahí. Y ahí están todos los datos. Bueno, se entiende por vigilancia prenatal, asistencia prenatal, cuidado prenatal, acompañamiento prenatal. Son diferentes denominaciones que reciben. Bueno, esto adecuado a cada país, ¿no? En nuestros países, control prenatal. En Chile creo que es acompañamiento. Bueno, la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con integrantes del equipo de salud, con el objeto de vigilar la evolución del embarazo, obteniendo una adecuada preparación para el parto y cuidado del niño. Este trabajo no solo corresponde a la obstetricia, vamos a decir, al médico, enfermera, nutrición, psicólogo, odontólogo, es integral, ¿no? Es integral. Tiene que, en todo este proceso de gestación y en cada uno de los controles que se le haga, tiene que haber la participación de cada uno de estos profesionales, ya sea para poder dar algún tratamiento o algo, o de repente para que pueda darle un tipo de consejería para que lleve de la mejor forma su embarazo, ¿no? Las características del control prenatal tiene que ser precoz, bien, periódico, integral y de amplia cobertura. Un dato adicional, nos dicen hasta las 32 semanas, pues tiene que ser mensual, durante las 32 a 36 semanas, quincenal, y después de las 37 semanas, semanal, ¿no? Miren, reitero claramente lo que tiene que hacerse, ¿no? Cuando una persona está gestando. De ahí que es muy importante que sea precoz. Objetivos. Los objetivos, bueno, evaluar integralmente a la gestante y al feto e identificar la presencia de signos de alarma, ¿no? O enfermedades asociadas que requieran un tratamiento especializado para la referencia oportuna. Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo, ¿no? Prepara física y mentalmente a la gestante para el parto, así como realizar la estimulación prenatal al feto. Promover el apoyo familiar y social para el cuidado prenatal. Promover la adecuada nutrición. Detectar el cáncer de cervix uterino y la patología mamaria. Promover la salud reproductiva y la planificación familiar. Prevenir el tétanos neonatal. Promover la lactancia materna en la crianza de recién nacido.
realizar el planeamiento individualizado del parto institucional con participación de la pareja y la familia. Pues, creo que acá está bien claro, ¿no? Todos los objetivos que tiene el control prenatal, ¿no? De ahí que inclusive las visitas, porque tiene en todo este proceso se tiene que hacer una visita, ¿no? A domicilio para poder orientar la práctica de buenos hábitos o buenas costumbres a nivel de la familia. Uno. Dos, orientar a lo que es eh, cuando llegue el nuevo integrante de la familia, que tenga pues los medios o el lugar apropiado, adecuado, para que pues, se pueda tener su confort respectivo. No necesariamente vamos a estar diciendo que tenga una casa enorme con varias habitaciones, no. Simplemente lo que tiene, ayudar a que se individualicen bien las áreas y puedan utilizarse de la mejor forma. Es muy interesante ver a veces personal de salud que vienen, ¿no? Al hospital, trayendo a la pareja, a la embarazada y por supuesto a su pareja, y visitan los diferentes ambientes de hospitalización, sala de parto, sala de dilatación, pues, y le van explicando, ¿no? Cómo va a ser en todo su proceso, cosa que cuando llega el momento ya pues viene preparada psicológicamente, ¿no? Y no estamos viendo personas nerviosas, ansiosas, ¿no? Que no saben manejar bien el tema del dolor, por ejemplo. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Y como también vamos al otro extremo, ¿no? Hay personas pues que, bueno, pues hacen los controles porque tienen que hacerlo nomás y no le prestan la importancia respectiva y viene el familiar al momento de su parto, por ejemplo, una gestante de un feto empoálico, recién viene a que se le haga su intervención quirúrgica a las 40 semanas o pasadas las 40 semanas, y con todos los riesgos que esto significa, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el personal de salud no le está haciendo el seguimiento respectivo, ¿no? A sus gestantes que tienen dentro de su jurisdicción. Entonces, no se está cumpliendo todos estos objetivos, ¿no? Que sea mencionado. Frecuencia de las atenciones prenatales. A ver, hace un momento lo hemos mencionado ya, pero esto es un poco más específico, ¿no? La atención prenatal debe iniciarse lo más temprano posible, ¿no? Debe ser periódica, continua e integral. Se considera como mínimo que una gestante debe recibir 6 atenciones prenatales, distribuidas de la siguiente manera. 2 atenciones antes de las 22 semanas, la tercera entre las 22 y 24 semanas, la cuarta entre las 27 a 29 semanas, la quinta entre las 33 a 35 semanas y la sexta entre las 37 a las 40 semanas. Por supuesto que en este periodo habíamos dicho más arriba que después de las 37 semanas tiene que ser semanal, ¿no? Eso puede ser así, como también no. Recuerden que ya a las 37 semanas del feto está pues en condiciones de nacer. Entonces puede darse el caso de que nazca a las 37 semanas, o tal vez a las 38, o tal vez a las 39, o tal vez a las 40, ¿no? Y hemos dicho que cuando ya es después de las 37 semanas, se tiene que hacer un control cada semana, ¿no? Entonces esto va a significar en algunos casos que los controles ya no van a ser 6, pueden llegar a ser hasta 8 o hasta 9, ¿no? Dependiendo cuándo se dé ¿no? la fecha de parto. Entonces, ese de acá solo es una sugerencia, tampoco es norma, que todos tienen solamente 6 atenciones, listo. Si hay algún problema, no, ya te atendí, piña, no. No, no es así. Esto es bien flexible. Esto es solamente lo mínimo que debe de tener una gestante. Ahora, obviamente que si es una gestante con factores de riesgo, definitivamente esto va a aumentar más, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Qué material se necesita para poder realizar tal vez la historia clínica perinatal o para poder realizar un control perinatal adecuado, ¿no? Por supuesto, un consultorio confortable, ¿no? Amplio, cómodo, limpio, ¿no?
Y ahí dentro, pues tenemos, ¿no?, los materiales, como lo ven ahí, esfingonanómetro, balanza con talímetro, ¿no? Es importante saber para nosotros con cuánto peso está iniciando una gestación de repente a las, qué sé yo, 8 semanas, 9, 10, 12 semanas. Ideal, ideal, ¿no? Ideal. Saber con cuánto de presión arterial estamos empezando. No, sin que esto signifique, utilizan bastante la palabra presión basal, dicen, ¿no? Presión basal. Si vamos a hablar de presión basal, tendríamos que saber la presión de la persona antes que esté embarazada, antes. Y eso es casi imposible, ¿no? Por eso es que en la presión, en el primer control, como decimos que es ideal que sea lo más temprano, o le llamamos su primera presión, ¿no? Su presión arterial inicial. Pero no, eso no es su presión arterial basal, no, no, ese es un término mal utilizado. Como vuelvo a decir, si hablamos de basal, tendría que ser antes que la persona esté embarazada, ¿no? Y también es muy distinto que venga a las 8 semanas, a las 20 semanas o a las 30 semanas, es muy distinto. Entonces, en este caso en sí, ¿no? Es importante, ¿no? Con cuánta presión estamos empezando, con cuánto peso estamos empezando, ¿no? De repente la talla, un poco para el final, para predecir de qué forma va a terminar ese embarazo, porque si es de talla baja, alto riesgo de que sea una pelvis estrecha, ¿no? Entonces, la balanza, por el tema del peso, ¿no? Es vital, ¿no? Tal vez. Es muy distinto que una señora durante todo el embarazo suba, digamos, 13 kilos, muy bien, a otra señora que de repente en las 2 últimas semanas de control, o los 2 últimos controles, se subió de golpe, digamos, 5, 6, 7 kilos. Eso no es correcto. Eso nos está diciendo que hay una retención del líquido, ¿no? De repente está haciendo preeclampsia. Necesitamos una mesa ginecológica, ahí está, ¿no? La cinta para medir, un estetoscopio de Pinar, aunque hoy en día ya pues el estetoscopio de Pinar está quedando en el olvido, ¿no? Espéculos vaginales. Es norma de que toda paciente que viene a su control se debe hacer un TAS, así, un test de ácido salicílico, porque todos los puestos, así que sea un 1-1, tienen su reactivo, ¿no? Poco de orina, 2 gotas y vemos el sedimento. Si es blanco, blanco, ya pues es con proteína, ¿no? Puede ser unos 3 cruces, 20. Pero si la orina no cambia de color, sigue igual transparente como estuvo antes de colocar ese reactivo del sulfuro salicílico, no cambia nada y ya pues no hay riesgo de hacer preeclampsia al menos, ¿no? Entonces, por eso es material para toma de Papa Nicolau y un sistema de registro, ¿no? Sistema de registro, pues su historia clínica o su carnet perinatal, ¿no? ¿Y qué viene a ser atención perinatal reenfocada? ¿A qué se refiere? Vigilar, evaluar, prevenir, diagnosticar y tratar complicaciones que puedan condicionar mortalidad materna y perinatal para lograr un o una recién nacido sano, sin deterioro de la salud de la madre, considerando el contexto físico, psicológico y social en el marco de los derechos humanos y con enfoque de género e interculturalidad. Bueno, en realidad, atención prenatal enfocada es aquella persona que cumple todas las condiciones que se dijo anteriormente. Precoz, periódico, integral y de amplia cobertura, ¿no? Todo eso. Pues, de nada sirve que una señora venga, digamos, a las 25 semanas, su primer control, y de ahí pues tenga como 15 controles. No, eso no entra a ser reenfocada. Para hablar de reenfocada, tiene que ser aquella que empezó de forma precoz, que se ha ido haciendo sus controles periódicos, sus exámenes de laboratorio, sus vacunas, todo eso, ¿no? Sus ecografías que le corresponden, que al momento sigue siendo 3 nada más, que el ministerio solo reconoce 3. Si tú le haces 10 ecografías, el CIS no te va a reconocer, solo 3 nomás. Entonces, ¿no? Persona que recibe todas sus vacunas,
persona que en su primer control ya sabemos con cuánto de glucosa empezó, con cuánto de hemoglobina empezó, ¿no? Sus pruebas de RPR, VIH. Entonces, por eso, aquel paciente que cumple todas esas condiciones, también, por supuesto, hay falta lo que son sus orientación nutricional, su entrevista, su control dentario, ¿no? Con odontología. Entonces, para todo eso, si la que cumple eso, a eso le llaman atención prenatal reenfocada, ¿no? A eso le llaman reenfocada. Y debemos enseñar a identificar los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué es un factor de riesgo? Pues es la característica o atributo biológico o ambiental o social que cuando está presente se asocia con un aumento de la posibilidad de sufrir un daño de la madre, feto o ambos, ¿no? Los problemas que se asocian, dice, amor y mortalidad materna son la hemorragia obstétrica, las infecciones y el síndrome hipertensivo del embarazo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros debemos de enseñar, ¿no? A nuestros pacientes a identificar, pues, ¿no? Estos factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo, esta fiebre, sangrado vaginal, pérdida de conocimientos, mareos exagerados, realmente hasta convulsiones, ¿no? Cefalea, visión borrosa, escotomas, zumbido de oídos, au- aumento súbito de peso, mira, más de 500 gramos por semana, ¿m? ¿No? Eso te decía, muy distinto que una gestante en todo su embarazo subió 10 kilos, pero una gestante que en los últimos meses, digamos, subió unos 7 a 5 kilos tal vez. Eso nos debe llamar la atención, ¿no? Y se debe orientar en todos estos signos, ¿no? De alarma. Y por supuesto que de esto habrá pues algunos criterios de hospitalización o continuar haciéndole el seguimiento, ¿no? Por ejemplo, como criterios de hospitalización podemos tener el trabajo de parto, alguna patología obstétrica que tenga en ese momento, digamos una pielonefritis, accidentes, ¿no? Traumatismos, u otras, ¿no? Te puede ser que soy una enfermedad hipertensiva del embarazo, es un hígado graso, ¿no? Colestasis de la gestación, eso ya lo definimos por nosotros. Seguimiento. El control prenatal en gestantes sin factores de riesgo debe realizarse en los servicios de salud del primer nivel. Ojo. O sea, aquella gestante aparentemente normal que haya llevado todos sus controles de forma adecuada, su ganancia de peso, ¿no? Sus vacunas, sus controles tienen que hacerlo en el primer nivel. Tal vez nos enviarán solamente para hacer una evaluación ecográfica, ¿no? Ahora, en cambio, el control prenatal en gestantes con factores de riesgo lo tenemos que hacer ya en la institución. ¿Qué factores de riesgo? Por ejemplo, tengo una paciente que es, digamos, de un poblado muy alejado, digamos, Juncal, así vamos a decir, y que pues tiene placenta previa, digamos. Tiene mm, qué sé yo, riesgo de preeclampsia. Esa paciente no puede controlarse, ¿ya? Así como fuese cualquier gestante y en su puesto, ¿no? Esa paciente, la norma dice que debemos controlarla nosotros en el hospital, ¿no? Hasta que culmine el embarazo. Si es tal, qué sé yo, alguna condición que requiera cesárea, anticipar, ¿no? A la paciente, es decir, se tiene que hacerte esto por tal motivo, tal fecha vienes, ¿no? ¿No? Y previo a eso se hace todos los exámenes, ¿no? Prequirúrgicos que se necesitan para su ingreso, ¿no? A sala de operaciones. Por eso es que dice que el control prenatal con factores de riesgo lo realiza en un hospital. No se puede, se puede.
Bueno, procedimiento, dice, primera consulta debe durar no menos de 20 minutos, o sea, no tiene que ser rápido, ¿no? Ahí se iniciará a confeccionar la historia clínica perinatal, ¿no? Historia clínica perinatal, incluyendo los otros que ya conocemos, hablamos de anamnesis, examen físico general, eh, antecedentes, ¿no? Antecedentes ginecológicos, antecedentes familiares, obstétricos, datos de la gestación actual, ¿no? Como por ejemplo precisar edad gestacional, antecedentes patológicos personales o familiares, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que, tal cual se hace una historia clínica, ¿no? Indagar y colocarlo. Entonces, todo eso prácticamente es una historia clínica que la podemos hacer en un formato así grande, y solo que esto está inmerso en un carnet, ¿no? La cual sirve para introducirlo al sistema informático perinatal, ¿no? Entonces ahí tiene que hacer todos, en esa primera edad tiene que hacer todo su examen, pues, auscultar pulmones, examinar abdomen, auscultar corazón, ¿no? Indagar si es que tuvo algún problema médico, tal vez que reciba tratamiento, qué tal para las convulsiones, qué tal para artritis reumatoide, algunas cosas que puedan ser tóxicos para el feto, ¿no? Entonces, todo eso va pues ¿no? En la historia, ¿no? Requiere un examen general, un examen regional y un examen obstétrico, ¿no? Y también un examen ginecológico, ¿no? Solicitar exámenes auxiliares, ¿no? Esto es su primer control, ¿no? Las cuales sí vamos a denominar cuál es su hemoglobina de inicio, su hemoglobina basal, por ejemplo, ¿no? Conocer su grupo sanguíneo, ¿no? Su grupo sanguíneo. Con mayor razón si es una paciente RH negativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es así, hay que confirmar, ¿no? Tal vez si lo han hecho eso en su puesto de salud, volver a hacerlo en el hospital y confirmar, ¿no? Si es así, indagar si ya tiene un parto anterior, qué tipo de sangre tiene ese recién nacido. Por ahí te dicen es RH positivo, uy, ya, pues hay el riesgo de que haya una previa sensibilización, ¿no? Tendrás que pedir otros exámenes, como el test de Coombs, por ejemplo, ¿no? Para ver el riesgo, ¿no? De sífilis, ¿no? Entonces, todo eso es, se tiene que hacer en la primera entrevista, aparte de la toma de muestra del papá Nicolau, llenar el carnet perinatal, evaluación de su estado nutricional, ¿no? Tiene que ir a nutrición, solicitar evaluación de odontoestomatología, ¿no? E iniciar sus vacunas, ¿no? La primerita es la antitetánica. Entonces, miren, todas esas cositas se tiene que hacer en el control prenatal, ¿no? En el primer control prenatal. En los controles prenatales posteriores, ¿no? Hablamos, ¿no? Las siguientes consultas, ¿no? Que debe durar no menos de 15 minutos y deben realizarse según el protocolo de periodicidad y el contenido de la norma técnica nacional, ¿sí? Entonces, en todas las consultas que debe hacerse, una evaluación integral. Puede haber algunas enfermedades intercurrentes, ¿no? Que sería una bronquitis, neumonía, algo que pueda pues, poner en riesgo, ¿no? La vida del feto y de la mamá. Controlar, mira, el aumento de peso materno, las funciones vitales, sobre todo la presión arterial después de las 20 semanas. Y la presencia de edemas, ¿saben? Eso es un poco relativa. Control del crecimiento fetal intrauterino, ¿no? Mediante la vigilancia de la altura uterina. Hay una norma, ¿cómo se llama esa norma? Es la norma de Johnson, ¿no? Que por medio de altura uterina, tú puedes decir más o menos qué edad gestacional tiene en ese momento, ¿no? Llenar esa, ¿no? La gráfica de altura uterina y ganancia de peso, ¿no? En la parte posterior del carnet existe, ¿no? Un espacio para que podamos ir graficando cómo va
viendo la curva de peso y la curva de talla, ¿no? Perdón, la curva de peso de la mamá y la curva de crecimiento de altura uterina. Llenar, mira, gráfica de altura uterina, ¿no? Y ganancia de peso. Interpretación de los exámenes auxiliares que se ha solicitado, ¿no? Y evaluar correctamente, ¿no?, la edad gestacional, correlacionar altura uterina con edad gestacional si es que corresponde. Dije, ¿no?, si los valores de laboratorio no sugieren anemia, indicar suplemento de hierro 60 miligramos de hierro elemental más 400 microgramos de ácido fólico. Esto después de en realidad esto es entre las 14 y iniciarlo, ¿no? 14 y 16 semanas. A partir de las 28 semanas, dice, ya tenemos que determinar la estática fetal, determinar la situación, posición, presentación, número de fetos, identificación de latidos cardiofetales, haces uso de tus maniobras de Leopold, ¿no? Interrogar sobre la presencia de movimientos fetales, más o menos a qué semana o hace cuánto tiempo lo percibe, ¿no? Iniciar estimulación prenatal, ¿no? Lo que es hacer psicoprofilaxis. A partir de las 25 semanas para adelante hay que hacer ya una pelvimetría. Debería ser, ¿no?, externa, interna, pero, ¿no?, por cuestiones de facilismo solo lo hacemos la pelvimetría interna, ¿no? Evaluamos el conjugado diagonal, le restamos 1,5 para tener más o menos idea, ¿no?, de lo que es el conjugado verdadero. Determinar el encajamiento fetal. Se tiene que reevaluar nuevamente el estado general ¿no?, de la madre, ¿no? Actualizar exámenes laboratorios si es que es necesario, o ampliar más estudios, ¿no?, si es que es necesario. Muy bien. Bueno, exámenes ecográficos que se debe realizar durante la atención prenatal normal, entre 11 semanas y 14. Ahí es lo ideal, ¿no? Ahí, mira, identificar el número de embriones, diagnóstico de cigosidad, amionicidad en casos de gestación múltiple, identificación de latidos cardioembrionarios, estimación de la edad gestacional, detección y medida de la translucencia nucal, ¿no? Es un marcador de cromosomopatía. Observación de la morfología embrionaria. Hay que ver que esté saliendo ya sus botones de miembros superiores, igual también, ¿no? Identificación de patología uterina o anexial. Realizar ecografía Doppler a las arterias uterinas para ver el riesgo de preeclampsia. Medir la longitud del cuello uterino, ¿no?, para ver si hay riesgo o probable riesgo de amenaza de parto pretérmino, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que hacer, ¿no? Entre las 11 ¿no?, y las 14 semanas. A las 28 y 26 semanas, diagnóstico de anomalías estructurales, ¿no? Marcadores también nuevamente de cromosomopatías, hueso nasal, válvula cuspidia, translucencia nucal nuevamente, ¿no? Y entre las 34 a 36 semanas, identificación de la vitalidad y movimientos fetales, estimación del crecimiento fetal, ¿no? Diagnóstico de anomalías de situación de la placenta, diagnóstico de anomalías del volumen del líquido amniótico, perfil biofísico en casos indicados, estudio de flujo fetoplacentaria en casos indicados, ¿no? Será un Doppler. Todo eso no se nota bien, ¿no? Les voy a mostrar esto en la siguiente clase, les voy a pasar. Prácticamente en este cuadrito se resume todo lo que debe hacerse. Mira, acá tiene un espacio que hace referencia. Ay, no, ¿qué he hecho?
hace referencia a los, mira, 1, 2, 3, 4, 5, a los 6 controles mínimos que necesita. Y ahí está marcadito de blanco qué tiene que hacerse en cada control. Por ejemplo, esta que dice, a ver, evaluación clínica, miren, a todo lo que tiene que hacerse. Tiene anamnesis, confirmación del embarazo. Mira, es a partir del segundo control, ¿no? Se hace hasta el final, porque puede evitarse. Estos dos, por ejemplo, acá dice tamizaje de violencia familiar, medición de talla. No, estamos mal. Acá está marcado con una cruz. ¿No? Eso tiene que hacerse. Es el tamizaje de violencia familiar y medición de la talla una sola vez, mira, en el primer control, después ya no. ¿No? Estos, uno que se hace todos los meses. Este es, no, bueno, no es. De acá. Control de peso. Evaluación de estado nutricional, mire. Eso tiene que hacerse en todos los controles. El control de peso y la evaluación del estado nutricional, todos los controles. Entonces, en cambio, este, por ejemplo, de acá abajo que dice determinación de grupo sanguíneo, AB o RH, solo se hace en el control, después ya no, en blanco. Este de acá abajo dice, por ejemplo, vacuna antifiebre amarilla, se hace en el cuarto control, una sola vez. Entonces, este cuadrito prácticamente nos resume todo lo que tenemos que hacer en los diferentes controles. Esto lo voy a pasar y vamos a ver ahí. Acá está clarísimo, ¿no? Los 6 controles que debe tener, ¿no? Mínimamente, y qué acciones se tiene que realizar. Es un cuadrito, esto lo hemos sacado del protocolo de la maternidad de Lima, ¿no? Ahí está. Y acá, más a la derecha, está pues con un signo más, ¿no? Lo que tiene que hacerse. Y en blanco, lo que no tiene que hacer. No hay nada que hacer ahí. De igual forma también, este lo dice, por ejemplo, que dice, es muy pequeño, confirmación del embarazo, mira. Solo se hace el primer control, después ya no. Por obvias razones, ¿no? Acá dice, esto ya lo hemos visto. Ay, más abajo, dice, determinar grupos, lo hemos visto. Este de acá, toma de PAF, solamente en el primer control. Aquí abajo, administración de ácido fólico. Miren, ¿no? Ácido fólico solo se da en el primer trimestre, ¿no? Y acá hay un, dice, administración de hierro y ácido fólico. Eso lo hacen desde el segundo control hasta el final. Entonces, este cuadrito es muy interesante. Les va a resumir qué tienen que hacer ustedes en cada control. ¿Qué se tiene que hacer? ¿No? O tal caso, si no lo van a hacer ustedes, exigirle a la obstetriz para que sea ella quien pues, ¿no? Lleve a cabo el procedimiento que estamos indicando. ¿No? Y acá sí está todo lo que se tiene que pedir, ¿no? en los controles prenatales. Bien, muchachos, como habrán visto, esto del control prenatal no tiene nada de extraordinario, nada de, ¿qué les digo? Nada de así, ¿no? Nada que inventar, que descubrir, simplemente pues ya está hecho, ya está dicho. Lo que tenemos que hacer es nosotros es que se haga de forma adecuada. Hoy por hoy se habla de que toda gestante es riesgo, ya no existe un tanto de signo de bajo riesgo o alto riesgo, ¿no? Entonces, todas las gestantes son alto riesgo. Antes también hablaban de una palabra que era, es un producto deseado, un producto valioso, ¿no? Entonces, su primer embarazo de una señora, según 35 años, digamos, de uno, ya, su único embarazo, ese es más valioso que otra señora que tiene su décimo hijo, digamos, décimo parto, el décimo no importa, no es valioso
En cambio, el que es único sí es valioso, ¿no? Entonces, a razón de esto, ya no se utiliza esa palabra de producto valioso. Todos son importantes, todos. Así sea de un séptimo embarazo, así sea el primer embarazo, ¿no? Todos reciben esa denominación. Bien, vamos a ampliar un poco más con este cuadro. Lo voy a tratar de bajarlo en otro programa para que ustedes puedan visualizarlo bien y es muy interesante. Prácticamente resume todo lo que tienen que hacer en, durante el seguimiento a la gestante, ¿no? En todas sus 40 semanas de embarazo. Bien, muchachos, hasta acá lo dejamos con esta primera parte de control prenatal. En la siguiente clase vamos a seguir ampliando un poquito más. Como vuelvo a decir, no tiene nada de extraordinario esto, pero sí es muy importante que se lleve a cabo de forma adecuada, de forma correcta. Muy, muy importante. Bien, que tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hasta luego.